Hoy, en Verdad bajo sombra, no vamos a narrar un milagro. Vamos a destapar el pacto de sangre que cambió la historia y el verdadero costo de la supervivencia. Esto es, la tragedia y el milagro de los Andes. Es el 12 de octubre de 1972. El equipo de Rugby Old Christians Club, jóvenes de 18 a 25 años, se dirige a Santiago de Chile. No solo viajan deportistas. Viajan 45 almas con la promesa de una vida entera a bordo del Fairchild 571. La cordillera de los Andes aguarda como una bestia dormida. Lo que comenzó como una escapada deportiva se convertiría en la pesadilla más brutal jamás contada. Un infierno de 72 días a la espera de una sentencia de muerte. Este es el contexto de la tragedia. Esta es la verdad sin censura. No eran solo jugadores. Eran la élite de la juventud uruguaya. Estudiantes de medicina, derecho, ingeniería y economía. Eran la generación dorada. Hijos, hermanos y amigos que representaban la promesa de una nación. Esta hermandad forjada en la cancha sería su única arma. El 12 de octubre, el ambiente a bordo del Fairchild era de euforia. Risas y canciones. La cordillera era solo una postal, pero la impaciencia por llegar a Chile los condenó. El 13 de octubre, cerca de las 3:30, el piloto, Julio Ferradas, cometió el error más fatal de la aviación. Una estimación errónea. Creyó estar sobre Curicó, dio media vuelta para descender, pero la realidad era que estaban a más de 200 kilómetros de distancia, todavía atrapados en el corazón helado de las montañas. Fue la mentira que sellaría el destino de 45 personas. El avión se dirigía directo a un infierno blanco. De repente, la euforia se convirtió en terror puro. El avión entró en una turbulencia extrema. Los pilotos intentaron ganar altura desesperadamente, pero era demasiado tarde. A las 3:34, la cordillera de los Andes reclamó su pago. No fue una caída libre. El ala derecha impactó primero contra la cresta a casi 350 km por hora. El sonido fue ensordecedor. El fuselaje se rasgó, el metal chirrió, y la cola se arrancó violentamente, arrojando a varios pasajeros a una muerte instantánea en la nieve. Lo que quedaba del avión era solo un tubo roto deslizándose a ciegas por la pendiente. Durante 20 segundos infernales, el fuselaje rebotó y se detuvo bruscamente. Cuando todo terminó, solo hubo un silencio mortal, roto por los gritos. El Fairchild 571 se había convertido en una trampa de metal, sangre y nieve. De los 45 a bordo, 12 habían muerto en el impacto. Otros 5 morirían antes del amanecer. En total, 28 personas, muchas de ellas gravemente heridas, quedaban atrapadas en ese cascarón de metal. La prioridad no era el rescate, era la supervivencia inmediata. El estudiante de medicina, Roberto Canessa, junto a Nando Parrado, tomó el control de la escena. Improvisaron férulas con tubos rotos, limpiaron heridas con nieve y usaron el licor como antiséptico. Había que contener la hemorragia, pero había un enemigo más letal que la sangre: el frío. La primera noche fue una tortura. Las temperaturas cayeron a menos 30 grados Celsius. Los heridos, incapaces de moverse, murieron congelados. Los supervivientes se acurrucaron unos junto a otros, usando los equipajes y los asientos para tapar la abertura del fuselaje, intentando frenar el aire polar que les quemaba la piel. Era el primer gran fracaso de la civilización. No había médicos, no había rescate, solo 28 jóvenes enfrentando su propia mortalidad. La supervivencia diaria requería una organización militar. A pesar del cansancio y la debilidad, cada uno de los 16 supervivientes tenía un trabajo asignado y esencial para el bienestar colectivo. Había equipos de ingenieros, los primos Strauch, que se encargaban de mejorar el fuselaje, sellando grietas y diseñando hamacas para dormir. Los aguateros se dedicaban a la peligrosa tarea de derretir la nieve, una fuente de vida constante. Los médicos, Canessa y Parrado, entre otros, estaban a cargo de atender las heridas y las congelaciones. Incluso había vigías que miraban constantemente el horizonte, esperando un avión que nunca llegó. Esta estricta división de responsabilidades fue la base de su éxito. Nadie era inútil, todos eran necesarios. El trabajo en equipo garantizó que la disciplina no decayera, manteniendo la esperanza por encima del caos. Mientras el pacto de sangre les daba unos días más de vida, la esperanza seguía siendo el enemigo más cruel. Habían pasado 10 días. El miedo se había convertido en costumbre.
El 23 de octubre, el joven Roy Harley logró encender la pequeña radio que habían rescatado. Lo que escucharon no fue música, sino la sentencia de muerte final del mundo civilizado. Una voz en el dial anunció: la búsqueda del avión desaparecido ha sido cancelada. Se da por terminada la operación y se considera que no hay supervivientes. Estaban solos, condenados a morir lentamente por el mundo que los había olvidado. La única forma de salir era por sus propios pies. Pero la montaña, que ya había sido brutal, tenía un último golpe de gracia. En la noche del 29 de octubre, una avalancha silenciosa y masiva se desprendió. 8 supervivientes fueron enterrados vivos en el acto. La esperanza se ahogaba en un manto blanco. De 28, ahora solo quedaban 19 personas. Después de la avalancha, el cambio fue de esperar a actuar. Habían sido declarados muertos, y el rescate no vendría. Nando Parrado se convirtió en el motor. Su única meta era ver a su padre, y sabía que el único camino era hacia el oeste. Él y Roberto Canessa concibieron el plan. Tenían que caminar. Su primer intento de escalar la montaña fracasó al encontrar solo más nieve. Para el intento definitivo, trabajaron durante semanas. Con restos del fuselaje, crearon un saco de dormir gigante y trineos improvisados. Su objetivo era escalar la montaña del miedo. El destino de los 16 supervivientes dependía ahora de 2 hombres y un saco de dormir. El 12 de diciembre, Parrado y Canessa iniciaron la marcha hacia la cima de la montaña del miedo. Después de 3 días de agonía, Nando Parrado alcanzó el pico y vio la verdad más cruel. No había valles de Chile, solo un océano interminable de nieve. Estaban más lejos de lo que imaginaron. Vicintín regresó. Parrado y Canessa siguieron solos, sabiendo que la única opción era seguir caminando hasta encontrar el final de los Andes. Parrado y Canessa caminaron durante 9 días interminables, con la certeza de que cada paso los acercaba a la vida o a la muerte. El dolor físico era constante, pero el motor que los movía era la urgencia. No se detuvieron a dormir más de lo necesario, impulsados por la necesidad de salir de allí. Día tras día, siguieron el curso de un pequeño río, que era su única guía. La altitud comenzó a descender, y lentamente, la nieve fue reemplazada por rocas y, finalmente, un poco de tierra. Era la primera señal de vida en más de 2 meses de infierno. La nota escrita por Nando Parrado fue el primer contacto con el mundo después de 72 días. El arriero, Sergio Catalán, cabalgó durante 10 horas hasta el pueblo más cercano para dar la alarma. Al día siguiente, 21 de diciembre, helicópteros de rescate chilenos llegaron a la zona. La operación de rescate fue compleja y peligrosa debido al clima y la alta altitud. Nando Parrado y Canessa fueron los primeros en subir a bordo para guiar a los pilotos hasta el fuselaje, el lugar que había sido su prisión. En el lugar del impacto, la alegría fue un estallido de emoción y lágrimas. Habían sobrevivido 16 personas. Los supervivientes estaban deshidratados, con congelación y desnutrición extrema, pero vivos. Fueron trasladados a hospitales en Santiago. La noticia del milagro de los Andes conmocionó al planeta. La historia de supervivencia era increíble, pero la verdad sobre el pacto de carne humana todavía permanecía oculta. La alegría del rescate fue rápidamente eclipsada por la inevitable verdad. Los medios presionaban sin descanso, y el rumor sobre lo que los había mantenido vivos se extendió por el planeta. El 28 de diciembre, los 16 supervivientes ofrecieron una conferencia de prensa histórica en Montevideo. Fue allí donde Gustavo Nikolic rompió el silencio. Nikolic explicó el pacto de sangre, hablando de la necesidad y del profundo amor que los impulsó. Explicó que fue un acto de amor fraternal para sobrevivir. La reacción del mundo fue compleja, pero la condena se transformó en comprensión. La Iglesia Católica validó la decisión, entendiendo que la montaña les había despojado de toda regla. Después de la conferencia, una de las primeras acciones fue el regreso a la montaña. El gobierno uruguayo y las familias organizaron una expedición para recuperar los restos de los fallecidos. Los cuerpos fueron trasladados y enterrados en una fosa común cerca del lugar del accidente. Se construyó un altar y una sencilla cruz, señalando el lugar donde 29 personas perdieron la vida y 16 encontraron una forma brutal de sobrevivir. El fuselaje, que había sido su hogar y su infierno, fue rociado con gasolina e incendiado para sellar el recuerdo. La montaña quedó en silencio. Hoy, la historia de los Andes no es solo una tragedia. Es la prueba más dura de la resistencia humana y el testimonio de la voluntad de vivir.
Es un recordatorio de que, incluso en el límite, la esperanza puede ser creada con el amor fraternal. Medio siglo después, el legado de la Sociedad de la Nieve continúa vivo. Los 16 supervivientes regresaron a Uruguay, contra todo pronóstico, lograron reincorporarse a la vida. Nando Parrado se convirtió en un motivador de fama mundial. Roberto Canessa siguió su vocación como cardiólogo infantil, tratando de devolver al mundo la vida que le fue concedida. Otros se dedicaron a los negocios y a formar grandes familias. Todos ellos han mantenido un lazo inquebrantable, reuniéndose anualmente para recordar a los caídos y celebrar la vida. Su testimonio se ha convertido en una cátedra sobre el liderazgo en crisis, la gestión de la incertidumbre y la resiliencia. Su mensaje es claro: la adversidad es inevitable, pero la rendición es opcional. En 2023, la historia regresó a la conciencia global con la película de Juan Antonio Bayona, La Sociedad de la Nieve. El éxito de la película se debe a su enfoque único. Bayona contó con la participación directa de los supervivientes y sus familias. Por primera vez, se centró en la crudeza física y el dilema ético que enfrentaron, en lugar de centrarse solo en el heroísmo. La película usó tecnología puntera y rodaje en las propias localizaciones de la cordillera. Esto permitió representar el infierno blanco con un realismo inédito, haciendo sentir al espectador el frío y la desesperación. El film no solo fue un éxito de crítica, sino que también consiguió una nominación a los premios Oscar. Su impacto reafirmó que la historia de los Andes sigue siendo la máxima prueba de la voluntad humana. En la narrativa de la supervivencia, es vital recordar a Numa Turcati. Él se ha convertido en el custodio moral de la tragedia. Su papel fue crucial en el periodo de espera antes de la expedición final. Numa no era del equipo de rugby, estaba allí casi por casualidad. Aunque inicialmente fue uno de los más fuertes, ayudando la construcción del refugio, su salud se fue deteriorando. Su fe inquebrantable sirvió de ancla para muchos, pero una infección en la pierna lo debilitó fatalmente. Numa fue el último en morir antes de que la expedición de Parrado y Canessa partiera. Su muerte fue un golpe devastador, pero sirvió de catalizador. En su bolsillo, encontraron un papel con una frase que se convirtió en el lema: no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Su sacrificio fue el empujón final. Es recordado como el que se agotó luchando por los demás, dándole al grupo la fe y la urgencia necesaria para tomar la decisión de caminar. Es fundamental recordar el papel de las mujeres que viajaban en el Fairchild. En total, 5 de las 45 personas a bordo eran mujeres, incluyendo la madre y la hermana de Nando Parrado. Ninguna de ellas sobrevivió el calvario. La más fuerte de ellas, y una de las figuras clave hasta la avalancha, fue Liliana Navarro de Metol. Liliana, la única esposa que viajaba con su marido, Javier Metol, actuó como una figura maternal para el grupo, consolando, distribuyendo raciones y manteniendo la moral. La presencia de las mujeres fue un factor determinante en la decisión del pacto de carne. Los hombres que sobrevivieron a menudo han relatado que la presencia femenina mantuvo un alto estándar de dignidad y decoro dentro del fuselaje en los primeros días. Tras la avalancha que se llevó a Liliana y a otras, el grupo se desmoronó moralmente. Su pérdida fue un catalizador para la desesperación, pero también para la decisión final de Nando Parrado de no morir allí y marchar hacia la civilización. Aunque en la montaña había estudiantes de medicina, derecho y negocios, fue la mentalidad del equipo de rugby lo que le salvó. El espíritu de rugby no se trataba solo de fuerza física, sino de una ética inquebrantable. Este espíritu se basaba en la solidaridad y la disciplina. Cada persona tenía un rol asignado, desde derretir la nieve hasta la vigilancia, y nadie podía fallar en su tarea porque la vida de todos dependía de ello. El liderazgo era compartido. Los líderes silenciosos como Adolfo Strauch y Daniel Fernández se encargaron de la ingeniería y la lógica, mientras que Parrado y Canessa proporcionaron el impulso físico y la esperanza. El rugby les enseñó a fallar juntos y a levantarse juntos. En la cancha, un error de uno puede costarle el partido a todos. En el fuselaje, un error costaba la vida. Esta mentalidad de equipo absoluto fue su verdadera armadura contra el aislamiento. Aunque el rescate fue un milagro, la vuelta a la sociedad fue un desafío monumental. Los supervivientes regresaron con secuelas físicas graves, desnutrición, congelación y debilidad extrema. Pero el desafío psicológico fue aún mayor. Tuvieron que aprender a vivir con la culpa del superviviente. Muchos sentían que no merecían estar vivos mientras sus amigos y familiares habían muerto. La incomprensión inicial de la sociedad ante su pacto también fue una carga pesada.
Con el tiempo y el apoyo incondicional de sus familias, lograron superar el trauma. La clave de su recuperación fue la unidad. Mantuvieron su Sociedad de la Nieve en la vida civil. Hoy, muchos de ellos dedican su vida a dar conferencias sobre resiliencia. Su mensaje es que la experiencia, por horrible que fuera, les enseñó a valorar cada día y a entender el verdadero significado de la amistad y la voluntad humana. Después de que los supervivientes fueron rescatados, se tomó la difícil decisión de no dejar el fuselaje como un mausoleo macabro. El lugar tenía que ser un sitio de paz y recuerdo. En una expedición final, los cuerpos de los 29 fallecidos fueron recuperados y enterrados en una fosa común. El sitio está a apenas 450 metros del lugar del accidente, lo suficientemente cerca para honrarlos, pero lo suficientemente lejos de la nieve y los escombros. Sobre la tumba se instaló un altar y una sencilla cruz de hierro, señalando el lugar donde se formó la Sociedad de la Nieve. El resto del fuselaje del Fairchild, que fue su prisión y su refugio, fue rociado con gasolina e incendiado. Hoy, ese lugar es conocido como el Valle de las Lágrimas. Es un sitio de peregrinación que rinde homenaje a los caídos y celebra la resistencia de los que volvieron. El recuerdo del avión se ha transformado en un símbolo de esperanza en el lugar más desolador del planeta. Antes de recurrir al pacto de sangre, los supervivientes intentaron alimentarse con todo lo que encontraron. Sus raciones iniciales eran insignificantes: 1 o 2 onzas de chocolate, una lata de mariscos y un poco de vino por persona. Rápidamente, se impuso un estricto racionamiento. Un pequeño cuadrado de chocolate duraba días, y una cucharadita de pasta de dientes se compartía como manjar. Sin embargo, su mayor enemigo no era el hambre, sino la carencia de proteínas. El cuerpo humano en reposo en esas temperaturas extremas consume miles de calorías solo para mantener la temperatura. Sin proteínas ni grasas, el cuerpo empezó a devorar su propia masa muscular. Fue el conocimiento del estudiante de medicina Roberto Canessa lo que selló el pacto. Él les explicó que si no incorporaban proteínas, morirían inevitablemente por desnutrición. La decisión caníbal, por horrible que fuera, se convirtió en una fría y lógica necesidad científica. La vida dentro de los restos del avión era una rutina de desesperación y pequeños actos de ingenio. La escasez de espacio los obligaba a dormir apilados, formando un muro de carne para compartir el calor corporal. Para derretir la nieve y obtener agua, utilizaban cristales ahumados de los asientos. Los ingenieros improvisados, como Adolfo Strauch, crearon hamacas y un termo gigante con latas para mantener el agua caliente. La higiene era casi imposible, lo que llevó a enfermedades y heridas. Sin embargo, la rutina religiosa era sagrada. El rosario se rezaba a diario, y los más religiosos actuaban como pilares de fe. Las conversaciones giraban en torno a la comida y a los planes de rescate, o a la esperanza de un futuro que parecía imposible. Cada día era una batalla ganada, un testimonio de que la vida, incluso en esas condiciones, se aferraba a cualquier hilo. En los primeros días, la radio era su cordón umbilical con la civilización. Roy Harley, uno de los más jóvenes, logró reparar el pequeño transistor, convirtiéndolo en su bien más preciado y un centro de esperanza. Al principio, escuchaban las noticias sobre los esfuerzos de búsqueda. Esta esperanza se mantuvo hasta el 10º día, cuando la voz del locutor se convirtió en una sentencia de muerte. El locutor anunció que, tras 8 días de búsqueda infructuosa, la operación se daba por cancelada. Se estima que para fines de enero, se podrá ir a buscar los restos. En ese momento, los supervivientes se dieron cuenta: el mundo los había dado por muertos. La noticia fue un golpe devastador, obligándolos a asumir que su rescate no vendría del cielo, sino de sus propias manos. Fue la radio, su fuente de esperanza, la que los empujó a la autosuficiencia. En el aislamiento, el grupo entendió rápidamente que la supervivencia dependía de la creación de una microsociedad. Tuvieron que dejar atrás las viejas jerarquías y establecer un sistema de reglas basado en la necesidad colectiva. El liderazgo era horizontal y práctico. Los estudiantes de ingeniería, como los primos Strauch, se encargaron de la lógica y la ingeniería del refugio. Los estudiantes de medicina, como Canessa, se encargaron de la salud. Otros tenían roles fijos en la obtención de agua o el deshielo. La regla más importante era la honestidad total. Se acabaron los secretos y las posesiones individuales. Todo lo que quedaba pertenecía al grupo. Este sistema democrático, basado en el pragmatismo extremo, fue lo que evitó el caos total. Esta sociedad improvisada demostró que el ser humano, bajo presión, puede reinventar sus valores.
La lealtad y la disciplina no eran opcionales, eran las únicas herramientas disponibles para ganarle la batalla al frío y a la muerte. La historia de los Andes trasciende la mera anécdota de supervivencia. Es una lección brutal y profunda sobre la condición humana y la capacidad de resiliencia. Nos enseña que, incluso en las circunstancias más extremas, la esperanza no es un regalo, sino una construcción activa. Los supervivientes no esperaron el rescate, lo forjaron con sus manos y su voluntad. Demuestra el poder inquebrantable del trabajo en equipo y la solidaridad. La Sociedad de la Nieve fue una civilización en miniatura, donde cada vida dependía de la dedicación del otro. Sin esa cohesión, nadie habría salido vivo. Finalmente, nos confronta con la ética de la vida. Nos obliga a preguntarnos qué haríamos en su lugar. Su historia nos recuerda que los límites de la moralidad pueden ser maleables cuando la supervivencia de la especie está en juego, y que el amor por la vida puede empujar al ser humano más allá de lo imaginable. La alegría por el regreso de los 16 supervivientes fue una celebración nacional, pero también marcó el inicio de un doloroso proceso de duelo para las familias de los 29 fallecidos. La noticia del pacto de sangre, aunque dolorosa, fue generalmente aceptada por las familias, quienes entendieron que sus seres queridos habían dado vida a los demás. Esta comprensión evitó una tragedia moral mayor en la sociedad. La mayor parte de las familias de los fallecidos formaron una asociación para preservar la memoria y asegurar que la historia se contara con respeto y dignidad. Su apoyo fue crucial para la recuperación psicológica de los supervivientes. El legado de las familias es el de la generosidad y el perdón. Lograron transformar su inmenso dolor en una narrativa de amor fraternal, entendiendo que, en la cordillera, no hubo víctimas ni victimarios, sino solo una desesperada lucha por la existencia. En la cordillera, la fe de los supervivientes fue puesta a prueba de una manera que pocos pueden imaginar. La mayoría eran católicos practicantes, y la religión se convirtió en una herramienta de supervivencia tan esencial como la nieve derretida. El rosario se rezaba diariamente. Las oraciones no pedían un milagro, sino la fuerza para aceptar la voluntad de Dios en un entorno incomprensiblemente hostil. La fe les ayudó a mantener la esperanza incluso después de que la radio anunciara el fin de la búsqueda. El dilema del canibalismo fue resuelto en términos teológicos. Consultaron a un estudiante de Derecho, que les recordó que, en circunstancias extremas, la Iglesia permite el uso de cuerpos como alimento, citando la moralidad del sacrificio. Al final, la fe no solo les dio consuelo, sino que les proporcionó el marco moral para tomar la decisión más difícil de sus vidas. Les permitió transformar un acto de desesperación en un acto de amor y sacrificio. En medio de la tragedia, el humor se convirtió en uno de los mecanismos de defensa más importantes para los supervivientes. La capacidad de reírse de su propia miseria fue vital para evitar la locura. Los jóvenes uruguayos utilizaban el humor negro para hacer frente al frío, la suciedad y el hambre. Las bromas internas sobre el aspecto de sus barbas o el olor del fuselaje se hicieron comunes. El humor no era una falta de respeto, sino una tregua momentánea contra la realidad. Les permitía humanizarse, recordarse que seguían siendo jóvenes normales y no solo víctimas. Esta capacidad de encontrar una chispa de luz en la oscuridad es quizás una de las lecciones más valiosas. El humor demostró ser una prueba de que, incluso cuando la muerte está cerca, la mente humana puede aferrarse a la alegría para sobrevivir. Para comprender la magnitud del milagro de los Andes, es útil compararlo con otras tragedias de aviación. El factor más crucial fue el tiempo de supervivencia en un entorno sin recursos. En la mayoría de los accidentes aéreos en zonas remotas, la supervivencia no supera los pocos días o semanas, especialmente si hay heridos. Ningún otro caso conocido involucra a tantas personas vivas resistiendo 72 días a 3.500 metros de altura. Otro factor único es la naturaleza del aislamiento. Los supervivientes del Fairchild estuvieron completamente solos. En muchos otros casos, las víctimas estaban más cerca de rutas de rescate o en climas menos extremos. La historia de los Andes sigue siendo un caso de estudio único porque la supervivencia no se debió a la suerte o a una ayuda externa rápida, sino a la toma de decisiones extremas y la creación activa de una civilización para desafiar a la naturaleza. La supervivencia diaria requería una organización militar. A pesar del cansancio y la debilidad, cada uno de los 16 supervivientes tenía un trabajo asignado y esencial para el bienestar colectivo. Había equipos de ingenieros, los primos Strauch, que se encargaban de mejorar el fuselaje, sellando grietas y diseñando hamacas para dormir. Los aguateros se dedicaban a la peligrosa tarea de derretir la nieve,
una fuente de vida constante. Los médicos, Canessa y Parrado, entre otros, estaban a cargo de atender las heridas y las congelaciones. Incluso había vigías que miraban constantemente el horizonte, esperando un avión que nunca llegó. Esta estricta división de responsabilidades fue la base de su éxito. Nadie era inútil, todos eran necesarios. El trabajo en equipo garantizó que la disciplina no decayera, manteniendo la esperanza por encima del caos. La historia de la Sociedad de la Nieve se ha convertido en un fenómeno cultural. Más allá de las películas, su impacto reside en las lecciones que dejó a la humanidad. Se ha integrado como el máximo ejemplo de resiliencia y la capacidad humana para adaptarse al horror. Su caso es estudiado en facultades de psicología, ética y escuelas de negocios, como ejemplo de liderazgo en crisis. La principal lección es que la vida no se debe dar por sentada. Los supervivientes regresaron con una gratitud radical por la existencia, una perspectiva que han compartido en conferencias por todo el mundo. El legado de la tragedia es la demostración de que la voluntad de vivir, respaldada por el amor fraternal y la disciplina, es una fuerza que puede superar cualquier adversidad. Tras el rescate, se tomó la difícil decisión de no dejar el fuselaje como un mausoleo macabro. El lugar debía ser un sitio de paz y recuerdo. Los restos de los 29 fallecidos fueron recuperados por una expedición y enterrados en una fosa común en la cordillera, a 450 metros del fuselaje. Sobre la tumba se instaló una sencilla cruz de hierro y un altar. El fuselaje, que fue su refugio y su infierno, fue rociado con gasolina e incendiado para sellar el recuerdo. La montaña quedó en silencio, y el lugar se transformó en un santuario. Hoy, ese lugar es conocido como el Valle de las Lágrimas. Es un sitio de peregrinación que rinde homenaje a los caídos y celebra la resistencia de los que volvieron a la vida. Y con esto, cerramos el capítulo más oscuro de Amstetten. Si la profundidad de este análisis te ha impactado, esta es tu verdad bajo sombra. Gracias por ver el vídeo. Si quieres seguir explorando las grietas de la civilización y los misterios ocultos, te pido 3 cosas sencillas. Primero, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima verdad incómoda. Segundo, deja un comentario abajo diciéndome cuál fue el aspecto más aterrador de esta historia para ti. Tu opinión alimenta el debate. Tercero, comparte este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.